¿Qué es la neurología? La neurología es la especialidad médica que estudia la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso central, periférico y autónomo, en estado normal y patológico. Actualmente se utiliza en todas las técnicas clínicas de diagnóstico y tratamiento y se pueden desarrollar en un futuro. La neurología se ocupa de forma integral de la asistencia médica, la docencia y de todas las materias que afectan al sistema nervioso. La neurona consta de cuerpo celular, dendritas, axón y botón sináptico. El sistema nervioso central recibe los distintos estímulos internos y externos, los interpreta y genera una respuesta que llega hasta los músculos o las glándulas que deben ejecutarlo, a través del sistema nervioso periférico. Dentro de la neurología encontramos el sistema nervioso, que es un conjunto de órganos constituidos por tejido nervioso y su unidad básica es la neurona. El sistema nervioso central recibe los distintos estímulos internos y externos, los interpreta y genera una respuesta que llega hasta los músculos o las glándulas que deben ejecutarlo, a través del sistema nervioso periférico. La función del sistema nervioso es recibir información de los receptores externos. Nos podemos imaginar el sistema nervioso como un conjunto de cables que llevan la información de receptores externos o internos hacia un ordenador central, en donde esta información que llega se coordinará, procesará, integrará y al final elaborará unas respuestas y unas órdenes que se enviarán a través de otros cables hacia los efectores externos o internos, que lo que hará será obedecer. El sistema nervioso central sería el ordenador y el sistema nervioso periférico serían los cables. Dentro del sistema nervioso central encontramos el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo podemos encontrar el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El sistema nervioso central es hacia la que llega la información y a partir de la que sale toda la información. Procesa la información y genera órdenes. Consta de dos partes fundamentales, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está formado por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebro es el responsable de los movimientos en general, de las funciones viscerales, de la percepción y del comportamiento, así como de la integración de todas las funciones. El cerebro está dividido en dos hemisferios, el derecho e izquierdo, y se compone a su vez de lóbulos cerebrales, que tienen funciones específicas. Lóbulo frontal, responsable del movimiento voluntario y de la formación de la palabra. Lóbulo parietal, responsable del procesamiento de los datos sensoriales recibidos. Lóbulo occipital, que contiene el centro principal de la visión. Y el lóbulo temporal, responsable de la percepción y de la interpretación de los sonidos. En la parte inferior del cerebro encontramos el sistema límbico, responsable de los patrones de conducta, agresividad, miedo, etc. En el centro o zona medial del cerebro están los ventrículos cerebrales, que son unas cavidades en las que se forma el líquido cefalorraquídeo. El cerebelo. El cerebelo ayuda a integrar los movimientos voluntarios, procesando e interpretando datos que recibe de los ojos, de los oídos y del tacto. También mantiene el tono muscular y el equilibrio. Se encuentra en la parte posterior, inferior, debajo del cerebro, hacia atrás. El tronco encefálico es la zona que conecta el encéfalo con la médula espinal. Tiene una función de transmisión y controla varias funciones involuntarias.
Está formado por el mesencéfalo, que se lo relaciona con funciones de la visión y auditiva, la protuberancia anular o puente y el bulbo raquídeo. La médula espinal está formada por un cordón nervioso, protegido por la columna vertebral. Sirve para comunicar el encéfalo con el resto del cuerpo. Lleva información hacia el encéfalo y información desde el encéfalo al resto del cuerpo. Consta de una parte cervical, una parte dorsal, una parte lumbar y una parte sacra. El sistema nervioso periférico es el que conecta el sistema nervioso central con los diferentes órganos del cuerpo. El sistema nervioso periférico es el que lleva la información hacia el sistema nervioso central y es el cual salen las órdenes del sistema nervioso central hacia la periferia. La periferia son las zonas distales del organismo. El sistema nervioso central es proximal y la periferia es distal. La estructura anatómica del sistema nervioso periférico son dos, los nervios y los ganglios nervios. Los nervios son unas estructuras alargadas que llevan los axones y se van distribuyendo por todo el cuerpo. Los ganglios nervios son acúmulos de somas, de las neuronas. De la parte superior del encéfalo salen 12 pares de nervios craneales y de la médula espinal salen 31 pares de nervios espinales. Para ilustrarlo, hacemos una parte horizontal a la médula espinal y podemos ver que en el interior de esta médula hay una parte más gris que tiene esta forma de H. Y podemos ver que en las columnas grises hay una columna anterior y otra posterior. Si sumamos las de los dos lados, tienen forma de H. Con el coronal central de la columna posterior sale lo que llamamos raíz posterior, lo que sería siendo el sistema nervioso periférico, y de la columna anterior saldría que también es sistema nervioso periférico, que después se fusionan en la raíz posterior. Podemos ver un ganglio de nervios. Que estos dos ganglios espinales se les llama ganglios sensitivos, que son un conjunto de cuerpos neuronales. Se les llama sensitivos porque esta raíz posterior da información aferente, sensorial, información que va desde la periferia hacia el sistema nervioso central. En cambio, hacia la raíz anterior van neuronas eferentes, motoras, que llevan órdenes desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Estas dos raíces se fusionan en un mismo nervio, un nervio mixto, espinal, que lleva tanto neuronas aferentes como eferentes, es decir, información que va hacia el sistema nervioso aferente o que sale del sistema nervioso eferente. En cuanto a los ganglios, tenemos los ganglios de las raíces dorsales, aferentes o sensitivos. La sustancia gris es el acúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central y la sustancia blanca es el acúmulo de axones y dendritas en el sistema nervioso central. La sustancia gris se localiza en la zona periférica a nivel del cerebro y en la zona central a nivel de tronco encéfalo y médula espinal, y la sustancia blanca es central a nivel del cerebro y periférica a nivel de tronco encéfalo y médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por ganglios, que son un acúmulo de cuerpos neuronales, y por nervios, que es un acúmulo de axones y dendritas. Ahora voy a hablarles de la división funcional del sistema nervioso, que lo divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo o vegetativo. Ambos tienen vías aferentes, que son vías que salen del sistema nervioso central, y eferentes, que son vías que entran al sistema nervioso central. El sistema nervioso somático está relacionado con los movimientos voluntarios y tiene una vía aferente y eferente. Dentro de la vía aferente tenemos dos tipos, la sensorial y la sensitiva. La sensorial está relacionada con la vista, oído, olfato y gusto. Y la sensitiva relacionada con el tacto fino, el tacto grueso y la posición del cuerpo. Y la eferente, donde destacan las motoras, que es una vía voluntaria encargada de la contracción de los músculos estriados y esqueléticos. Ahora vamos a hablar de la fisiología neurológica, donde destacan los neurotransmisores.
Son moléculas liberadas por las neuronas al espacio sináptico, donde ejerce su función sobre otras neuronas, sobre células musculares o sobre células glandulares. Las células musculares captan el estímulo nervioso y responden a él contrayéndose o relajándose. Y las células glandulares, que pueden ser de dos tipos: exocrinas, que captan el estímulo y responden incrementando o reduciendo su secreción, y endocrinas, que captan el estímulo y responden adecuando su liberación de hormonas. Una vez explicado qué es un neurotransmisor, podemos destacar que el neurotransmisor del sistema nervioso somático es la acetilcolina. Por otra parte, el sistema nervioso autónomo controla los movimientos involuntarios y se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático está relacionado con las situaciones de alerta y la respuesta de lucha y huida. Su neurotransmisor es la noradrenalina, que se encarga de aumentar nuestra frecuencia cardíaca ante un peligro. El sistema nervioso parasimpático está relacionado con las situaciones de relajación y la respuesta descansa y digiere. Su neurotransmisor es la acetilcolina, que se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca, respiratoria y relajación muscular y el aumento de la digestión. Ahora vamos a hablar de las fisiopatologías neurológicas. Las lesiones en el sistema nervioso central pueden tener consecuencias muy graves o letales, ya que es el centro coordinador del organismo. Aunque las causas de las lesiones neurológicas pueden ser muchas, hay algunas manifestaciones que son características, como es el caso de las alteraciones de la conciencia y de las alteraciones motoras. Las alteraciones de la conciencia son aquellos trastornos del sistema nervioso que se manifiestan como ausencia de respuesta o en forma de respuesta inadecuadas a los estímulos externos. En las alteraciones motoras vamos a destacar dos tipos de lesiones neurológicas. En primer lugar tenemos las crisis epilépticas, que son manifestaciones clínicas bruscas e inesperadas, secundaria a una disfunción cerebral, que produce una descarga simultánea y excesiva de las neuronas. Por otro lado, vamos a hablar de las parálisis, que son pérdida y disminución de la motricidad o de la contractilidad de uno o varios músculos. Otro tipo de lesiones neurológicas son las cefaleas. La cefalea es un síntoma que incluye todo dolor localizado en el cráneo. Por ello, el dolor de cabeza lo asociamos siempre al cerebro, pero en realidad no procede de él. El cerebro no duele, sino las estructuras que se encuentran cerca a él. Tipos de cefaleas. Podemos distinguir dos tipos según el origen del dolor. Tenemos las cefaleas primarias, que suponen el torno al 80% de las cefaleas. No son graves, pero sí molestan. Entre ellas destacamos la cefalea tensional y las migrañas. Las cefaleas secundarias es un síntoma secundario a alguna patología, como un traumatismo craneoencefálico, alteraciones vasculares, estructurales, ingesta de fármacos o drogas. También vamos a hablar de las enfermedades neurodegenerativas, que provocan una degeneración progresiva e irreversible de estructuras nerviosas. Algunas de las más frecuentes son la enfermedad del Alzheimer, que se presenta generalmente en personas mayores de 65 años y se caracteriza por un deterioro progresivo de la cognición. Enfermedad de Parkinson también es frecuente en personas de edad avanzada y es un tipo de trastorno del movimiento por causas neurológicas. Esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, se produce por la muerte continuada de neuronas responsables del movimiento, por lo que va progresando una situación de parálisis. Demencia con cuerpos de Lewy. Se acumulan unas estructuras anormales llamadas cuerpos de Lewy en ciertas áreas del cerebro. Es una de las causas más comunes de la demencia en ancianos. Atrofia muscular espinal. Es una enfermedad genética que ataca las neuronas motoras de la médula espinal. Enfermedad de Huntington. Es una enfermedad genética que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Otro tipo de lesiones son las alteraciones de la transmisión nerviosa, que se caracterizan por lesiones o cambios que dificultan la transmisión del impulso nervioso.
Pueden ser la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que afecta a la mielina del cerebro y de la médula espinal, provocando la aparición de placas escleróticas que impiden el funcionamiento normal de las fibras nerviosas. Neuropatías periféricas. Los trastornos de los nervios periféricos distorsionan o interrumpen los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Existen más de 100 tipos de trastornos de los nervios periféricos. Infecciones e inflamaciones. También en las estructuras nerviosas se pueden producir infecciones e inflamaciones. Dos de las más frecuentes son la encefalitis, que es una inflamación del cerebro normalmente causada por una sustancia extraña o por una infección viral. Meningitis. Existen varios tipos de meningitis, dependiendo del agente que lo produzca. Puede ser bacteriana. Las infecciones meningíticas bacterianas son extremadamente graves y pueden producir la muerte o daño cerebral incluso con tratamiento. Víricas. El virus se propaga normalmente por la vía sanguínea, aunque algunos pueden llegar a través de los nervios periféricos. Hongos. Hay distintas especies que pueden provocar meningitis, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Hay 3 manifestaciones que se consideran signos meningios y son la rigidez en la nuca, el signo de Brudzinski y el signo de Kearney. Por último, vamos a hablar de la patología tumoral. Los del sistema nervioso son tumores cuya frecuencia va aumentando con la edad. Tienen la particularidad de que su pronóstico no depende de la malignidad, sino de su localización. Así tenemos el meningioma, que es benigno, pero con variedades de comportamiento maligno. En general están encapsulados, bien delimitados y son de crecimiento lento. Derivan de las células de la membrana aracnoides. Astrocitoma, maligno, aunque en muchos casos presenta escasa agresividad debido a su lenta evolución. En adultos se encuentra a nivel de los hemisferios cerebrales y en niños en la línea media del cerebro, en tronco cerebral y el cerebelo. Ependimoma es benigno, pero puede ser recidivante. Son tumores epiteliales que surgen de las células ependimarias, normalmente dentro de los ventrículos cerebrales. Adenoma hipofisiario es benigno y se encuentra en la adenohipófisis, que produce diversas hormonas. En función del tipo celular afectado, el tumor producirá uno u otro síndrome de hiperfunción hormonal. Estas han sido algunas de las lesiones neurológicas más importantes de la fisiopatología neurológica.